En términos simples, una collection es un contenedor que agrupa múltiples elementos en una sola unidad. Las colecciones permiten almacenar, acceder, modificar y ordenar elementos de una manera eficiente. Collection es la interfaz raíz de las colecciones. Otras interfaces como list y set heredan de esta interfase. La interfaz list representa una secuencia ordenada de elementos que pueden contener duplicados. Set representa un grupo de elementos únicos, sin duplicados. Map es una colección de pares clave-valor. Map no extiende de collection. La figura muestra las principales interfaces de la Java Collection API, junto con la interfase Iterable, que define el contrato que una clase debe implementar para poder ser utilizada como objetivo de una sentencia for each. Además de las interfaces, tenemos ejemplos de algunas clases que implementan estas interfaces. La interfaz Collection expone la funcionalidad básica requerida de cualquier colección, con excepción de Map. Sus métodos permiten gestionar elementos añadiendo o eliminando uno o varios elementos, comprobando la pertenencia de uno o varios valores e inspeccionando y exportando elementos. Estas interfaces no tienen implementaciones concretas. La interfaz Collection hereda de la interfaz Iterable y las interfaces más usadas que heredan de la interfaz Collection son Set, List y Queue. Y las clases más usadas que implementan estas interfaces son HashSet, que implementa la interfaz Set, ArrayList, que implementa la interfaz List, LinkList, que implementa la interfaz Queue, y tenemos la interfaz Map, y la clase que implementa esta interfaz más usada es HashMap. A partir de Java 21 se introdujo la interfaz Sequence Collection y es parte del paquete java.util. Esta interfaz proporciona una manera de manejar colecciones que mantienen un orden definido de los elementos. A diferencia de una colección estándar, una Sequence Collection tiene un concepto de orden secuencial claro, lo que permite operaciones que dependen de la posición de los elementos dentro de la colección. La interfaz List hereda de Sequence Collection. Y ahora tenemos la interfaz Sequence Set, que también hereda de Sequence Collection. De forma similar, en Java 21 tenemos Sequence Map, que hereda de la interfaz Map. Veremos más adelante colecciones que implementan estas interfaces. Veamos un poco estas interfaces, empezando por la interfaz Iterable. Esta interfase define un método abstracto, iterador, y define un default method for each. La interfaz Collection hereda de Iterable, y en esta interfaz tenemos los métodos abstractos como size, isEmpty, contains, toArray, y operaciones para adicionar un elemento, eliminar un elemento, así como operaciones en bulk, como contains_all, add_all, remove_all. La interfaz Sequence Collection hereda de la interfaz Collection y esta interfaz ha sido introducida en Java 21. Esta interfaz proporciona una manera de manejar colecciones que mantienen un orden definido de los elementos. Sequence Collection tiene un concepto de orden secuencial, lo que permite operaciones que dependen de la posición de los elementos dentro de la colección. En esta interfaz tenemos definido métodos abstractos como reverse, addFirst, addLast, getFirst, getLast, removeFirst, removeLast. La interfaz List hereda de la interfaz Sequence Collection. Y en esta interfaz tenemos definidos métodos abstractos como size, isEmpty, contains, toArray, iterador, adicionar un elemento, eliminar un elemento, contains, operaciones en bulk y operaciones de acceso posicional, como get para obtener un valor mediante el índice, set para actualizar un valor mediante el índice, add que añade un elemento mediante el índice y remove que elimina un elemento mediante el índice. Otras operaciones importantes en la interfaz List para búsqueda de elementos son indexOf y lastIndexOf. Y enfocado en la interfaz Sequence Collection, tenemos los default methods addFirst, addLast,
get first, get last, remove first, remove last y reverse. Por último, en la interfaz list tenemos métodos estáticos para definir listas inmutables con el método of. Continuando con la revisión de nuestras interfaces, tenemos la interfaz set, que también hereda de la interfaz collection, por lo que tenemos los mismos métodos abstractos, como size, isEmpty, contains, iterador, toArray, add para adicionar un elemento, remove para eliminar un elemento, operaciones en bulk, como contains all, add all, retain all, remove all. Y también tenemos static methods para definir sets inmutables. Por último, tenemos la interfaz map. Esta interfaz no hereda de la interfaz collection y define los métodos abstractos size, isEmpty, contains key, contains value, get para obtener el valor asociado al key. También tenemos el método put que añade un par key value a nuestro map. Del mismo modo, tenemos el método remove para eliminar el valor asociado al key. Y también tenemos operaciones en bulk. Otros métodos abstractos importantes son keyset, values, entryset y al interior de nuestra interfaz map tenemos otra interfaz entry que define un par key value. Y tenemos los métodos getKey, getValue, setValue, métodos para comparar por key, para comparar por value. Tenemos un método default for each y métodos default como remove, replace, merge y métodos estáticos para definir mapas inmutables con el método of. En Java, una lista es una colección ordenada que permite elementos duplicados. Los elementos en una list están indexados, es decir, cada elemento tiene una posición o índice numérico. Las listas son probablemente las colecciones más utilizadas en Java. Veamos en el siguiente gráfico el comportamiento de una list. Para definir una lista, usamos la interfaz list. Esta interfaz es genérica por la que definimos el tipo de dato que vamos a manejar en la lista, seguido del nombre de la lista, e inicializamos con una clase que implementa la interfaz list. La clase más usada es ArrayList, por lo que usamos el keyword new, seguido del nombre de la clase, menor, mayor, y en este caso usamos el constructor por defecto. Las operaciones básicas sobre una lista son adicionar elementos, actualizar elementos, eliminar elementos. Describamos este código. Inicialmente tenemos una lista vacía. Como primer paso, adicionamos un elemento hello con el método add a nuestra lista. Este elemento se ve reflejado en la posición 0 de la lista. Cuando añadimos otro elemento con el método add, en este caso code, este elemento se incorpora en la lista en la posición siguiente, en este caso la posición 1. También podemos añadir elementos usando el índice. En este caso, añadimos en la posición 2 el valor de null, y esto se ve reflejado en nuestra lista. Por último, en la posición 3 de la lista, añadimos el string Riverside. Este elemento se agrega al final de la lista, en este caso en la posición 3. Hasta este punto, estos son los valores que hemos agregado a nuestra lista. El método add también permite la inserción de elementos en una lista. En este caso, en la posición 2, añadimos el string from. Esto se refleja en la lista, pero podemos notar que los elementos null y Riverside han sido desplazados, y esta instrucción se refleja tal cual en la lista. En la posición 2 tenemos el string from. También podemos actualizar el valor de una lista mediante su índice. En este caso usamos el índice 2 y en esta posición actualizamos el valor a here, como se ve reflejado en nuestra gráfica. En este caso estamos haciendo un reemplazo. Podemos eliminar elementos de una lista con el método remove y pasando como parámetro el string que queremos eliminar. El método remove elimina la primera ocurrencia del string pasado como parámetro. En este caso, vamos a eliminar el elemento que se encuentre en la posición 2. El resultado de esta operación se ve reflejado en la imagen, en el cual ya no tenemos el elemento here. Por último, podemos remover un elemento utilizando el índice. En este caso, eliminamos el elemento que se encuentra en la posición 2 de la lista. En este punto, este elemento tiene el valor de null.
y el resultado final es el que estamos señalando en el gráfico. Veamos el ejemplo anterior en código. Simplemente como acotación podemos observar que la clase ArrayList implementa la interfaz list, por lo que en esta clase se han hecho las implementaciones de los métodos abstractos definidos en la interfaz list. Ejecutando este código, como vimos en nuestra gráfica, el resultado final tras las múltiples operaciones realizadas a nuestra lista, hello en la posición 0, code en la posición 1 y Riverside en la posición 2. Veamos algunas operaciones adicionales, como verificar si nuestra lista contiene el elemento code, el índice del elemento Riverside y la operación get para obtener el elemento de la posición 1. Ejecutamos nuevamente y confirmamos que nuestra lista contiene el elemento code, por lo que el resultado es true. El índice para el elemento Riverside es el 2 y el elemento en la posición 1 es code. Nuestra lista en este momento tiene 3 elementos. Si adicionamos un nuevo elemento en la posición 4, obtenemos la excepción Index Out of Bound Exception, ya que nuestra lista tiene 3 elementos, el último índice es 2, y podemos añadir un elemento en la posición 3, ya que el índice 4 está fuera de los límites de nuestra lista. Ejecutando nuevamente, ya no tenemos ningún problema. Otro método bastante usado es obtener el tamaño de la lista, y en este caso es 4. Y los métodos nuevos derivados de la interfaz Sequenced Collection son @first, @last. Aplicando estos métodos e imprimiendo en consola nuestra lista, obtenemos en la primera posición first y en la última posición last. También podemos remover el primer elemento de una lista y remover el último elemento. Y en consola podemos observar que se han eliminado el primer y último elemento de nuestra lista, first y last. Otro método muy usado es el método of, que nos permite definir listas inmutables. Mostramos en consola esta lista y esta es otra forma de definir una lista. Veamos ahora la collection set o conjunto. Para definir un set usamos la interfaz set. Definimos el tipo para este set, el nombre de la variable e instanciamos una clase que implementa la interfaz set. En este caso, hashSet, que es una de las clases más usadas para manejar sets. Al igual que una lista, tenemos métodos comunes como add y remove. Add adiciona un elemento a nuestro set. En este caso estamos adicionando el string hello y code. Y si tratamos de insertar nuevamente el string code a nuestro set, esta operación no tiene ningún efecto ya que ya contamos con un elemento code en nuestro set. Agregamos un nuevo elemento, Riverside, y eliminamos de nuestro set el string hello. Agregamos un nuevo elemento a nuestra lista @Riverside y el resultado de estas 4 primeras operaciones es el que estamos resaltando. Podemos eliminar el elemento hello de nuestro set, lo que provoca que este elemento ya no forme parte de nuestro set. Y si tratamos de ejecutar la misma operación remove hello, esta operación ya no tiene ningún efecto ya que el string hello ya no se encuentra en nuestro set. Y el resultado final de estas operaciones produce un set con 2 elementos, code y Riverside. Veamos el ejemplo anterior en código. Como punto adicional podemos revisar la clase hashSet y podemos observar que esta clase implementa la interfaz set. Ejecutando nuestro programa, observamos que tras realizar las operaciones definidas en el código, como resultado tenemos un set de 2 elementos, code y Riverside. En un set tenemos operaciones comunes, como el método contains, pero en un set no podemos acceder a elementos mediante un índice. Un set no mantiene un orden y tampoco está indexado, por lo que estas 2 operaciones, indexOf y get, no son permitidas. Para definir un set, también podemos hacer uso de of, que define un set inmutable. Y mostrando en consola, obtenemos el set Java, con los valores developers, Java, hello. Y podemos observar
que no hay un orden respecto a cómo hemos definido nuestro set. Ahora veamos la colección map. Es una colección que mapea claves a valores. Cada clave en un map debe ser única, aunque diferentes claves pueden estar asociadas con el mismo valor. Es decir, no se permiten claves duplicadas, pero los valores asociados pueden repetirse. Para implementar un map, usamos la interfaz map y definimos el tipo de dato para nuestra clave o key y el tipo de dato para el valor. En este ejemplo, el key es de tipo string y el valor es de tipo integer. La clase más usada que implementa la interfaz map es hashMap. Usamos put para añadir un par clave-valor. En este caso, la clave es hello y el valor 17. Para esta otra línea de código, la clave es code y el valor es 25. Y para esta tercera línea, la clave es Riverside y el valor es 10. El resultado de estas tres operaciones en nuestro mapa se muestra resaltado en la imagen. Si aplicamos nuevamente el método put sobre nuestro mapa y el key ya existe, el valor para este key es reemplazado con el nuevo valor enviado en nuestro método put. En este caso, 2. Es decir, hemos reemplazado el valor del key code. El método put, en este caso, retorna el valor anterior de la clave code, ya que code ya existe en nuestro mapa. Si aplicamos el método put y el code no existe, el valor de retorno es null. Como última operación, eliminamos con el método remove el key o clave hello, lo que produce que de nuestro mapa sea eliminado esa clave y valor. Como resultado final, tenemos un mapa con dos pares de valores, code con el valor de 2 y Riverside con el valor de 10. Veamos el ejemplo anterior en código y como nota adicional podemos ver la clase hashMap. Esta clase implementa la interfaz map, como se muestra en el editor. Recordemos que la interfaz map no hereda de la interfaz collection. Ejecutando nuestro código, podemos observar que cuando hemos aplicado el método put, pasando como parámetro el key code que ya existe en nuestro mapa, obtenemos el valor anterior, es decir, 25, y esto se muestra en consola. Cuando hacemos uso del método remove y pasamos como parámetro un key, el valor de retorno de esta operación es el valor asociado a este key, en este caso 17. Otras operaciones importantes sobre un mapa son verificar si un mapa contiene un key, en este caso code, verificar si un mapa contiene un valor, en este caso 17, y para obtener el valor asociado a un key, usamos el método get. En este caso pasamos como parámetro el key code. Y otra operación importante es obtener el tamaño de un mapa. En consola podemos observar los resultados esperados. Nuestro map contiene el key code, por lo que el resultado es true. Nuestro mapa ya no contiene el valor 17, por lo que el resultado es false. Y cuando obtenemos el valor asociado al key code, obtenemos el valor de 2. Por último, el tamaño de nuestro mapa es 2. Veamos ahora cómo iterar colecciones. Para este primer ejemplo partimos de un map de tipo carácter para los keys y de tipo integer para los values. Tenemos dos valores, la letra A con el valor de 2 y la letra E con el valor de 5. La iteración sobre un map lo podemos hacer a través de los keys, usando el método keySet, que nos devuelve un set con los keys del mapa. Otra alternativa es usando el método values para obtener los valores de un mapa. Este método retorna un tipo collection. Al ser un set, iteramos utilizando un for each e imprimimos en consola cada valor de nuestro set. Para iterar los valores, del mismo modo utilizamos un for each. Y para este ejemplo, imprimimos en consola cada valor en nuestra colección. El resultado lo vemos en consola, donde tenemos tanto keys como values de forma separada. Para iterar al mismo tiempo el par clave-valor, usamos una sentencia for each y definimos una variable
con los mismos tipos de dato definido en nuestro map, en este caso carácter e integer. Y la iteración la realizamos sobre el set que devuelve el método entrySet. Mostramos el resultado en consola y podemos observar que ahora estamos iterando el par clave-valor. Ahora veamos cómo iterar una lista. Para este ejemplo definimos una lista usando listOf. La iteración de una lista es bastante simple. Definimos una variable en nuestro for-each, en este caso s, e iteramos sobre nuestra lista. Imprimimos el valor y tenemos cada elemento impreso en consola. Algo importante es que no podemos ejecutar una operación remove mientras estamos iterando nuestra lista. En este caso, obtenemos una excepción concurrent modification exception. Comentamos este código y ahora veamos una forma de iterar manualmente una lista utilizando un iterador. Para esto obtenemos de nuestra lista un iterador con el método iterador y para iterar esta lista usamos un while y en la condición usamos el método hasNext del iterador. Mientras tenga elementos obtenemos el valor utilizando el método next. Asignamos a una variable e imprimimos en consola. Esta iteración manual produce el mismo resultado que antes, pero la diferencia está en que ahora podemos usar el método remove del iterador y eliminar los elementos. Veamos el resultado tras ejecutar estas operaciones y podemos observar que como resultado tenemos una lista vacía, ya que haciendo uso de nuestro iterador hemos eliminado los elementos mientras estábamos iterando la lista. Veamos ahora algunos ejemplos de métodos que nos ofrece la clase Collections. Partimos de nuestra lista con 3 elementos y una operación importante que podemos ejecutar usando la clase Collections es reverse, que recibe como parámetro una lista. El resultado es una lista invertida. Otro método interesante es el método shuffle, que baraja la lista. Otro método muy útil es el método sort, y lo que hace es ordenar la lista. En combinación con el método sort, podemos hacer uso del método binary search, que nos sirve para buscar un elemento en nuestra lista. En este caso, buscamos el elemento Java, y este método nos devuelve el índice actual del elemento a buscar. Y en este caso el resultado es 2, ya que el elemento Java se encuentra en la posición 2. Algo a considerar es que el método binary search requiere que nuestra lista esté ordenada. Si no es el caso, obtenemos resultados inesperados como el que se muestra en pantalla. Un último método para ver es el método fill, que lo que hace es rellenar nuestra lista con el objeto que enviemos como parámetro. Y el resultado es una lista con todos los elementos con el valor de CR. Veamos ahora ejemplos de sequence collections, en este caso un sequence set, que básicamente le agrega un orden a un set. Una clase que implementa esta interfaz es linkHashSet, como se observa en la definición de la clase. Adicionamos 3 elementos a nuestro sequence set y lo que podemos hacer es adicionar un elemento al principio de nuestro set, en este caso con el valor de x. Y otra operación derivada de un sequence collection es el método addLast. Imprimimos nuestro sequence set y tenemos como primer elemento x y como último elemento z. Una sequence collection nos permite mantener un orden. Podemos también eliminar el primer y último valor y como resultado en nuestro set tenemos ABC. Veamos ahora un ejemplo de sequence map. En este caso usamos la interfaz sequence map para definir nuestro mapa y la clase que implementa un sequence map es linkHashMap, como se muestra en la definición de la clase. Lo que hace un sequence map es mantener un orden de nuestros pares clave-valor. Sobre nuestro sequence map tenemos operaciones como putFirst, que añade un par clave-valor al principio de nuestro sequence map. Tenemos el método putLast, que añade un par clave-valor al final de nuestro sequence map. Veamos esto en consola y podemos observar que efectivamente tenemos al principio el par 0
y al final el par 4. Otros métodos importantes en un sequence map son obtener el primer par y obtener el último par. Estos métodos devuelven un entry con los mismos tipos de datos definidos en nuestro map. Añadimos sentencias para mostrar en consola y el resultado tras la ejecución es el esperado. Como primer elemento tenemos el par 0 y como último elemento el par 4. Estos métodos no producen una eliminación en el sequence map. Para lograr esto debemos hacer uso de los métodos pollFirstEntry y pollLastEntry. El método pollFirstEntry elimina y retorna el primer par clave valor de nuestro mapa y el método pollLastEntry elimina y retorna el último par clave valor de nuestro sequence map. Tenemos los valores de pollFirst y pollLast en consola y para verificar que se han eliminado de nuestro sequence map añadimos una sentencia que muestra en consola los resultados esperados, es decir, los pares 0 y 4 han sido eliminados. Si te gustó el video, no te olvides suscribirte al canal, dejar algún comentario y darle un like al video. Muchas gracias.